Mejor enciendo el micro. Y tú me lo apagas, Leo, mejor. Leo, tú me apagas el micro, por si acaso. Y luego lo enciendes. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Ana Vasco, soy economista y politóloga, especialista en integración del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, que para los que no lo conocen es parte del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos basados en Buenos Aires, pero trabajamos para toda la región con el objetivo principalmente de promover el comercio y la integración de los países de la región. Antes de darle la palabra a Leonardo para que comience con el curso como coordinador de este nuevo webinar, quería contarles muy brevemente por qué decidimos organizar esta serie de cursos en los cuales estamos involucrados. En el mes de marzo, como sabemos muy bien, comenzó la pandemia en América Latina y comenzaron las principales medidas de confinamiento y de restricción de movilidad que afectaron a gran parte de los países de la región. Y en este marco, bueno, comenzamos a ver que la crisis iba a generar un impacto importante y la pandemia per se en las pymes de nuestra región. En este contexto, bueno, los datos bien lo indican, el fondo acaba de actualizar sus estimaciones para este año y se ve que el PIB per cápita aproximadamente va a caer un 6% en la región y el comercio también se va a ver fuertemente impactado. Las últimas estimaciones indican que podría llegar a caer las exportaciones de América Latina un 10% aproximadamente. Entonces, en este contexto, lo que empezamos a observar es que algunas empresas, de alguna manera, comenzaron a hacerle, de alguna manera, frente a la crisis y aceleraron algún tipo de transformación tecnológica que ya habían comenzado. Hay miles de casos, pero, por ejemplo, podemos citar el ejemplo de empresas que de repente habían comenzado con el desarrollo de inteligencia artificial, en muy poco tiempo desarrollaron software para la identificación de puntos calientes o para la detección o el seguimiento de enfermos. Otro ejemplo es el caso de empresas que ya habían desarrollado impresoras 3D, en muy poco tiempo generaron impresoras 3D para el desarrollo de válvulas o de respiradores artificiales. Y comenzamos a ver también cómo algunas empresas empezaron a utilizar sus canales de comercio electrónico frente al cierre de comercios. Este tipo de herramientas fue realmente muy útil para continuar las ventas. Entonces organizamos una serie de cursos, este es el quinto, que lo que buscaron principalmente fue apoyar a las pymes en esa aceleración tecnológica que las podría ayudar de alguna manera, a evitar la caída de sus ventas internas o externas y ayudarlas a implementar herramientas de comercio digital. Y también pusimos un foco muy especial entre el mundo fintech, en el desarrollo de herramientas financieras, pagos digitales también como factores clave para ayudarlas a enfrentar la crisis de la mejor manera posible. Entonces, hicimos estos 4 webinars y tuvimos más de 15.000 participantes y, de alguna manera, demanda para mayor y mayor capacitación. Por eso decidimos ahora realizar un nuevo curso enfocado en el financiamiento del comercio internacional, en el desarrollo de zonas francas y en la logística, como aspectos claves también de apoyo a las pymes de nuestra región. Entonces, en este caso, convocamos, obviamente, a Leonardo Valente como coordinador de estos cursos, pero también a Patricia Fernández Urbina, a Lisandro Ganuza y a Pablo Corgatelli, quienes brindarán todo su conocimiento, son expertos en estos temas y brindarán todo su conocimiento para ayudarlas a incluir estas herramientas como parte de sus empresas. Así que no hablo más, le doy la palabra a Leonardo Valente para que comience y nuevamente muchísimas gracias a todos y a todas por su participación y esperamos que encuentren realmente en este curso, en este nuevo webinar, herramientas prácticas y teóricas para que puedan seguir contribuyendo en su rol de empresarios, emprendedores o en su rol de trabajadores de pymes al desarrollo de la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Ana. Muy buenas tardes a todos los que se hicieron presentes. Una vez más nos encontramos para reiniciar esta serie de webinars, de cursos online. Este es uno muy especial porque de alguna manera está enfocado al corazón de la propuesta del INTAL,
quien es el alma mater de todo este ciclo de capacitación, y que tiene que ver con la integración, con mirarnos como latinoamericanos desde y hacia Latinoamérica, más integrados, más trabajando juntos con nosotros, en épocas donde las fronteras se cierran en algunos países o en otros continentes, en épocas donde quizás la integración internacional se ve un poco menoscabada por las precauciones que están tomando los países o por el mismo impacto económico de la crisis. La propuesta es recorrer un camino inverso y un camino de descubrimiento, un camino de descubrir que dentro de Latinoamérica nosotros somos capaces de integrarnos y de generar nuevos negocios y crecimientos para nuestras pymes a través, insisto, de este trabajo junto con colegas y con personas de otros países. Nos ha pasado, y por ahí algunos de ustedes lo han podido ver, que tanto en el foro cursose.com, donde muchos de ustedes han participado y han hecho consultas, como incluso en algunos chats informales que no los hemos armado durante el curso, no los hemos armado oficialmente desde el curso, pero ocurren naturalmente, se han dado este tipo de negocios, oferta, demanda de los diferentes países, y bueno, y aquí llega entonces la necesidad de ver cómo contar con herramientas para que esa interacción que ocurre entre ustedes y que nosotros vemos muy deseable y muy fructífera para desarrollarse, tenga lugar o tenga las herramientas necesarias. Y es por eso que estos 3 cursos que vamos a ver hoy, Trade Finance, zonas francas, que son algo que siempre suena bien, pero que se usa poco, y logística, están orientados a eso. Nuestro primer docente, y de alguna manera el primero que inicia un proceso también de internacionalización de estos cursos, en las próximas 10 sesiones, vamos a tener no solo profesores argentinos, que ha sido la norma hasta ahora, sino profesores de Perú, profesores de Uruguay, profesores de México. Así que el primero de ellos es Patricio Fernández Urbino, un experto internacional en lo que hace a Trade Finance, que nos trajo una presentación que es muy extensa, así que si les parecieron extensas las presentaciones de Ignacio Carballo, prepárense para una muy extensa, casi un curso de posgrado, como le dije personalmente, y esto significa que tiene mucha información y mucha experiencia para comentarnos. Así que les pido que por favor dejen en el chat sus preguntas. Vamos a tener más sesiones, como les decía, estas 3 están dedicadas al comercio internacional, después se vienen presentaciones sobre la industria turística, gastronómica, de servicios, y después muy buenas herramientas para hacer crecer sus pymes, para desarrollarlas, como tienen que ver con prensa, comunicación, imagen. Hay muchas herramientas para que ustedes puedan crecer. Concentrémonos en esta. Trade Finance, algo muy pedido y muy interesante, y los dejo ahora sí en compañía de Patricio Fernández Urbina. Patricio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Leo. Muy bien, aquí ya en medio de un invierno limeño en Perú, pero afortunadamente bastante bien. Bien. Patricio, te pido por favor que enciendas tu cámara, así te puede conocer la gente. Yo voy a apagar la mía y te voy a dejar todo el protagonismo de esta presentación. A ver, un segundito que intento. Fenomenal. Vamos a ver. Ahora sí, ahora sí. Ahora bien, sí, perfecto. ¿no? Bueno, muchas gracias, Patricio, y dejo a la gente con tu presentación. Fenomenal. Pues muchas gracias, Leo, Leonardo, y también agradecer tanto a ti como a Ana por la invitación a este ciclo de capacitación de Intalbi, que va a tratar de como ha dicho Ana, cómo las pymes se pueden preparar para la post-pandemia. Les voy a dejar una pequeña reseña sobre mi trayectoria profesional, que se ha desarrollado en el sector financiero, trabajando en bancos en Londres y Madrid, y que ha estado siempre de alguna forma, de alguna manera, ligada al comercio internacional, ¿no? Hace ya, pues yo empecé a trabajar en el año 76, o sea que ha sido unos cuantos años ya viendo cómo se ha desarrollado el comercio internacional. Antes que nada, el pasado 27 de junio fue el Día Internacional de las Pymes, con lo cual felicidades a todas las pymes que se estén conectando. Me imagino que no habrá habido muchos regalos, pero estas iniciativas siempre son buenas para resaltar siempre la importancia de las pymes
en la economía y en el comercio. Hoy vamos a hablar, como ha dicho Leo en la introducción y Ana, sobre el comercio internacional y su financiación. Es un tema bastante extenso, bastante amplio. Tenemos tiempo limitado en este webinar, con lo cual algunas de las partes vamos a ir más rápido que en otras, ¿no? El contenido lo he puesto como en cinco bloques. Una, el entorno del comercio internacional, para poner un poco el contexto. Una segunda, documentos que se utilizan y Incoterms 2020. Un tercer bloque que va a ser un poco más en detalle sobre los medios de pago en Latinoamérica, que en realidad son básicamente los mismos en todo el mundo. La financiación del comercio a corto, medio y largo plazo. Un cuarto bloque, hablar un poquito sobre garantías y cartas stand-by, seguro de crédito, divisas, delitos financieros y para terminar simplemente un poco sobre las tendencias actuales y el futuro de la operativa en el comercio internacional. Primero, pues el contexto, ¿no? Como ha mencionado Ana al principio, el volumen, en el 2019, por ejemplo, el volumen del comercio internacional de mercancías alcanzó alrededor de 18 trillones de dólares y 80% se financia. Mientras que en el comercio internacional de servicios alcanzó una cifra de 6 trillones. Ahora las malas noticias, ¿no? Las consecuencias del COVID-19. La Organización Mundial de Comercio, la OMC, estima que el 2020, este año, el comercio mundial caerá entre un 13% en el escenario más optimista y un 32% en el escenario más pesimista, con lo cual es una caída bastante considerable, ¿no? En América Latina, la previsión y el Caribe, la previsión de una contracción en la economía de la región de un 4,6% este año, el 2020, sobre el Banco Mundial, aunque se espera un rebote en el año que viene, una recuperación de un 2,6%. Por otra parte, las exportaciones, según CEPAL, en abril, hace relativamente poco, estimaban que la región caería en un cerca del 15%, principalmente por reducción de demanda de China y los países industrializados. Pero entonces aquí vamos a ver un poquito, o sea, si los balances, ¿qué va a pasar? Si el balance de los bancos se ven afectados, es posible que haya una contracción del crédito y una aversión al riesgo por parte de los bancos para prestar a pymes para sus operaciones de comercio internacional. Y en ese posible escenario voy a tener acceso a un préstamo para financiar mis operaciones. En realidad es buena idea, antes de empezar a ver un poco, es conocer un poco la posición de los bancos, ¿no? Como decía Sun Tzu, el arte de la guerra, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, ¿no? O sea, no quiero decir con esto que los bancos sean enemigos, pero siempre es bueno conocer el punto de vista del otro, ¿no? Y, por ejemplo, el dinero cuesta dinero y también cuesta dinero gestionar el dinero, por lo cual los costes transaccionales para financiar a pymes son más altos que para grandes empresas. Ese es el primer obstáculo que una pyme se va a encontrar. Otro obstáculo es que a los bancos les gustan las cuentas auditadas, algo que no suele suceder con las pymes. Yo me he encontrado en mi carrera profesional con pymes que tenían 3 juegos de cuentas. Una para ellos, otra para Hacienda y otra para los bancos, por ejemplo. A los bancos también les gusta saber todo sobre sus clientes. Pero a las pymes les cuesta abrirse completamente a los bancos. Y no solamente a las pymes. Yo recuerdo
Hace unos años participábamos en un préstamo en España a Real Madrid, que imagino todo el mundo conoce, y entonces, pues, de buenas a primeras se le ocurrió gastarse 100 o 200 millones de euros, no me acuerdo, en contratar a un jugador sin decirle nada a los bancos. Un ejemplo de, efectivamente, falta de comunicación, ¿no? Por otra parte, en una crisis económica suele haber más quiebras en pymes que en empresas grandes, lo cual son problemas que los bancos miran, ¿no? Por lo cual, si se va a solicitar un préstamo, es buena idea presentar cuanto más información mejor y de una forma profesional, ¿no? Para que inspire confianza en el banco, en la pyme. Pero, habiendo dicho todo esto, o sea, en realidad hay productos, los productos de Trade Finance que vamos a ver ahora, disponibles para que quizás no haga falta pedir un préstamo tradicional, convencional, en un banco para financiar operaciones de comercio exterior, ¿no? Antes de entrar un poco al detalle, vamos a ver un poco el contexto en que nos estamos moviendo, ¿no? Los riesgos que hay en el comercio internacional. Los riesgos básicos iniciales son el riesgo de impago para el vendedor, una vez que ha entregado la mercancía y no le paguen, y para el comprador, pues efectivamente haber pagado y no recibir la mercancía que ha pedido o que esté incompleta o dañada. Encima de esto, pues hay varios riesgos, ¿no? Para el vendedor, por ejemplo, la cancelación del contrato antes de la entrega. Si ha empezado a procesar, ha comprado mercancía, materia prima, ha procesado, ha incurrido gastos para preparar un pedido y se lo cancelan, pues obviamente es un problema. El riesgo de que el comprador no quiera recibir la mercancía una vez que llegue al país de destino. ¿Qué hago con la mercancía en el país de destino? El riesgo, por ejemplo, de vender FOB, luego veremos lo que es, y que el comprador no asegura la mercancía. Riesgos de cambio, de operar en diferentes divisas, riesgos legales, riesgos financieros. El plazo para recibir los pagos son más largos, con lo cual hay que financiar el capital de trabajo. Riesgo de transporte, documentarios, fraudes, riesgos políticos y luego obviamente riesgos extraordinarios y catástrofes naturales, ¿no? Como la que estamos viendo ahora mismo con el COVID, ¿no? Pero afortunadamente muchos de estos riesgos se pueden mitigar, ¿no? Las cámaras de comercio asesoran en emitir ciertos documentos, los bancos asesoran y obviamente financian las operaciones de comercio internacional, agente de carga, compañía de transporte, agente de aduanas, compañía de seguros para asegurar la mercancía, compañía de seguros de crédito de exportación, que luego veremos un poco cómo funcionan, la OMC, información sobre aranceles, instituciones nacionales de apoyo al exportador, con Chile, con Colombia, con Perú, y para formación, pues obviamente, pues estos webinars, ciclos de Intalbi, y luego certificaciones en comercio exterior. Por ejemplo, yo colaboro con el London Institute of Banking and Finance y la ICC Academy de la Cámara de Comercio Internacional y ofrecemos cursos de formación en comercio exterior. Rápidamente ver un poco las instituciones, organismos internacionales que de alguna forma facilitan el comercio internacional, obviamente el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene un programa de facilitación del programa de comercio internacional, prestando a bancos para financiar carteras de operaciones de comercio exterior. Y luego también pues, está el CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, IFC, que pertenece al Banco Mundial, la Cámara de Comercio Internacional, que publica reglas
que facilitan el comercio, y la OCDE, que luego veremos al final, también está involucrada. Esta es una lista de bancos de desarrollo nacionales, simplemente por mencionarlo, porque a veces sí tienen facilidades que pueden ayudar al comercio. Y entramos ahora un poco, quizá vaya un poco rápido, pero quiero concentrarme un poco más tarde en lo que es la financiación y la medida de pago. Los documentos del comercio internacional. Uno de los documentos más importantes es el contrato, que se considera constituido cuando el vendedor efectúa una oferta y el comprador acepta. Pero lo cierto es que efectivamente un contrato se constituye incluso verbalmente, con lo cual no hace falta que un contrato escrito. Esto obviamente pues, puede dar lugar a malentendidos, es mejor que sea escrito, ¿no? Un aspecto importante a considerar es la legislación que va a regir el contrato. Esto es muy importante porque si hay problemas, mientras no hay problemas no pasa nada, pero cuando hay un problema y hay que ir a un tribunal, efectivamente hay que saber a dónde se va. Por otra parte, la Cámara de Comercio Internacional publica una serie de contratos modelo y guías que son bastante interesantes. Y muchos contratos se rigen por la Convención de Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de las mercancías. Dentro de los documentos típicos de la Convención Internacional tenemos por una parte documentos financieros. Letra de cambio, que es un documento negociable. El librador ordena al librado a pagar un importe a la vista o a plazo. Y un pagaré, que es una promesa de una persona o de una empresa a otra de pagar un importe a la vista o a plazo. Lo interesante de una letra de cambio y un pagaré es que se pueden protestar notarialmente. Con lo cual, si alguien no paga una letra o un pagaré, se protesta y eso se evidencia ante un juzgado o un juez de que se ha incumplido el pago. Por otra parte, tenemos documentos comerciales, factura comercial, certificado de origen, que suele ser necesario para el cálculo de derechos aduaneros, diferentes documentos aduaneros en diferentes países, lista de empaque, lista de peso, certificado de inspección, certificados sanitarios, algunos especiales, como por ejemplo si estamos en la industria alimentaria, certificados halal para exportaciones de comida al mundo árabe o kosher a Israel, documento de transporte, quizá la más conocida sea el coeficiente de embarque marítimo o el bill of lading para el transporte marítimo, aunque hoy en día con los contenedores lo más usual quizás sea el coeficiente de embarque multimodal Fiat. Carta de porte aéreo para transporte aéreo, CMR por carretera, CIM para el transporte ferroviario. Y por último, el documento de seguro, que puede ser o bien la póliza de seguro, que es el contrato de seguro propiamente dicho, o el certificado, que certifica la existencia de una póliza global. Esto son simplemente pues, para una fotografía de los diferentes documentos que se utilizan. Y vamos un poco ahora con Incoterms 2020. Esto es importante. Los Incoterms, International Commercial Terms en inglés, términos comerciales estándar, recopilados por la Cámara de Comercio Internacional. La última versión es Incoterms 2020, que entró en vigor este año, el día 1 de enero de este año. Y son importantes porque definen
el punto de entrega de la mercancía, quién es responsable por los gastos, ¿no? Si el comprador o el vendedor, ¿no? Y en qué momento se transfieren los riesgos, ¿no?, de la mercancía, ¿no? Con lo cual, obviamente también el punto de entrega final de la mercancía, ¿no? Con lo cual, es bastante importante que las compañías tengan bien claro, qué Incoterms aplicar, ¿no? Son vinculantes para el vendedor y comprador siempre y cuando se hayan incluido en el contrato o factura comercial. Hay 11 Incoterms y una forma fácil de recordar es por la primera letra del término, ¿no? Están los términos con E, con F, con C o con D. Luego veremos un poquito más lo que significa, ¿no? Hay algunos que son simplemente que se aplican a todos los medios de transporte y otros que se aplican al transporte marítimo o fluvial, ¿no? Es importante siempre incluir la palabra Incoterms y el año de la versión a la que se refiere, ¿no? Por ejemplo, si se está vendiendo, por ejemplo, CIF, puerto de Valparaíso, por ejemplo, pues sería CIF Valparaíso Incoterms 2020. Y hay que poner Incoterms 2020 porque se podría aplicar un Incoterms anterior. No sería recomendable, pero se podría hacer, ¿no? Y efectivamente es una tabla con los 11 Incoterms: fábrica, franco transportista, coste y flete, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a detallar todo porque llevaría mucho tiempo, pero efectivamente si alguien está interesado, hay mucha información en internet, hay cursos. De hecho, ICC Academy tenemos un curso que además se dicta en español, que es completamente online, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito ya en el medio de pago. Y el medio de pago, ¿de qué depende? Porque tenemos diferentes objetivos. Por una parte, el comprador quiere recibir la mercancía y pagar lo más tarde posible, y el vendedor quiere recibir el pago y recibirlo lo antes posible. Pero depende de básicamente tres factores: el grado de confianza, una relación de confianza absoluta. El vendedor va a enviar la mercancía antes de recibir el pago, o el comprador va a efectuar el pago antes de recibir la mercancía. El grado de necesidad, o la fuerza de cada parte. Una pyme vendiendo Apple va a tener dificultades en imponer a Apple sus condiciones, ¿no? Lo que va a pasar es que Apple va a decir: quiero este producto, te voy a pagar tanto y te voy a pagar en 3, 4, 5 meses. No va a pasar a ruedas. Y luego el riesgo país. No es lo mismo vender a Alemania, por ejemplo, que vender actualmente a Yemen, Líbano o Venezuela, por ejemplo, ¿no? Este es un pequeño esquema que es útil en ver un poco el riesgo, el mayor y menor riesgo para comprador o vendedor, dependiendo de los medios de pago que se utilicen, ¿no? O sea, para el comprador, el mayor riesgo obviamente es hacer un pago anticipado y esperar a que llegue la mercancía, ¿no? Mientras que para el vendedor el mayor riesgo es enviar la mercancía y esperar a que se haga el pago más adelante, ¿no? Los pagos los podemos dividir en pagos simples y documentarios. Pagos simples, los documentos comerciales y de título se envían directamente al comprador, y luego el pago se hace por transferencia, que es un SWIFT, un cheque bancario, o la compañía importadora, o una remesa. Y los pagos documentarios
los documentos comerciales y de títulos se envían a través del banco y los instrumentos suelen ser una remesa o un crédito documentario. Medio de pagos simples. El pago es simple anticipado. El comprador paga por anticipado antes de recibir la mercancía y puede pagar por transferencia o por cheque. O el vendedor, una vez recibido el pago, envía la mercancía y los documentos correspondientes. El pago simple aplazado o cuenta abierta o con account en inglés. El vendedor despacha la mercancía al comprador y le envía los documentos correspondientes. Una vez recibida la mercancía, el comprador efectúa el pago por transferencia o también mediante el cheque. Obviamente la acción de transferencia es la más rápida porque con el cheque hay riesgo de pérdida, hay que presentarlo al cobro y quizá esté sujeto a timbre. Esto es simplemente un esquema de cómo funciona el pago simple por orden de pago o transferencia. Medios de pago documentarios. Empezamos por la cobranza o remesa documentaria. Aquí el vendedor envía la mercancía consignada al comprador y envía los documentos, incluyendo documentos de título, si que fuese el caso, a través del banco. La remesa es con entrega de documentos contra pago o al contado o contra aceptación para un pago aplazado. Y es importante aquí decir que los bancos son simplemente intermediarios y no asumen ningún compromiso de pago. La cobranza permite al vendedor mantener cierto control sobre la mercancía, bien porque los documentos de título se envían a través del banco y no se entregan, a no ser que se paguen o se acepten, o bien porque la mercancía se consigna al banco, siempre y cuando el banco esté de acuerdo con esto. Y obviamente tiene que haber instrucciones del cedente sobre qué hacer en caso de que el pago o aceptación sean cruzados. Es un problema, y aquí surge un problema. Si el comprador no quiere pagar, no retira la mercancía, entonces el vendedor se encuentra una mercancía en un país extranjero sin saber qué hacer con ella. Tendría que encontrar otro comprador o traerla de vuelta a su país o quizás simplemente destruirla. Y también aconsejable que estas operaciones estén sujetas a las reglas uniformes de la Cámara de Comercio Internacional, URC 5 Aquí hay un pequeño esquema de cómo funcionaría. Ventajas y desventajas. En negro están las ventajas y en rojo las desventajas. Para el vendedor mantiene cierto control sobre los documentos. Se hace todo a través de un banco. El coste es menor que una operación con un crédito documentario y existe la posibilidad de protestar un defecto, por ejemplo, si no se paga. Desventajas. No hay seguridad en el cobro y qué hacer con la mercancía en caso de impago, como acabo de mencionar. Para el comprador, igual, es menor coste que el crédito documentario, tiene control sobre el pago y es posible que consiga un pago aplazado. Desventajas, tiene que pagar o prometer pagar antes de retirar los documentos y retirar la mercancía. Hay un mayor coste que los pagos simples y es posible, obviamente, que si no paga le protesten un efecto por un pago. Ahora vamos a ver un poco el crédito documentario. El
crédito documentario es posiblemente el instrumento más seguro para el comercio internacional. El comprador, que es el importador, o en términos de ordenante, que es como se le conoce con el instrumento, instruye a su banco, el banco emisor, que abra un crédito a favor del vendedor, exportador o beneficiario. El banco emisor emite un compromiso a favor del beneficiario y se compromete a pagarle el importe de la mercancía siempre y cuando el beneficiario presente ciertos documentos que evidencian el envío de la misma. Documento de transporte, factura comercial, lista de empaque, etcétera. El crédito documentario cumple tres funciones. Es un medio de pago, es una garantía y es un medio de financiación. Es un compromiso de pago por parte de un banco contra la presentación de documentos. Hay que decir que el compromiso es independiente del contrato, digamos, entre vendedor y comprador. Por otra parte, aporta una garantía tanto al vendedor como al comprador y puede ser un instrumento que permita una financiación al exportador. Los créditos se rigen por las reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios de la Cámara de Comercio Internacional. La UCP 600 es la publicación que está en vigor actualmente. Son reglas que se aceptan voluntariamente, no tienen respaldo legal, pero sí se aceptan, no son reconocidas por muchos tribunales. Y también es interesante estar al corriente de otras publicaciones relevantes para los créditos documentarios, ¿no? Una parte ISBP 705 sobre práctica bancaria internacional, al examinar documentos bajo créditos, reglas uniformes para el reembolso bajo créditos, y luego EUCP versión 2, en vigor hace relativamente poco, para documentos electrónicos, que cada vez más, como veremos más adelante, son más importantes en el comercio internacional. Características, como hemos dicho, es un compromiso por parte de un banco y es un compromiso irrevocable. Eso quiere decir que no se puede modificar ni cancelar sin el acuerdo del beneficiario. Y eso es importante. Una vez que un beneficiario recibe, el exportador, recibe un crédito documentario, sabe que ya no se va a cancelar. Entonces puede empezar a incurrir gastos o costos que sabe que va a recuperar si efectivamente exporta la mercancía. Bajo UCP 600, todos los créditos documentarios son irrevocables. Anteriormente se permitían revocables, pero ya no pasa. Importante volver a decir que los bancos tratan solo con documentos y la aparente conformidad de los mismos. Eso quiere decirse que el crédito es independiente de la venta y el banco solo se obliga a pagar contra documentos independientemente del buen cumplimiento del contrato. O sea, sería posible, y esto es un problema, que un banco pagara los documentos y la mercancía no estuviera bien. El banco emisor puede honrar, es un término un poquito raro, pero así es como aparecen las reglas, una presentación mediante pago a la vista, contrayendo un compromiso de pago diferido 30, 60, 80, 90 días, o aceptando una letra de cambio también paralela a una fecha futura. Aquí les dejo simplemente las partes que intervienen en el crédito documentario: el ordenante, banco emisor, banco avisador, que es un banco que notifica al beneficiario, ¿no?, de la apertura del crédito. Importante, banco confirmador, que es un banco que añade su garantía a la garantía del banco emisor. Y luego, y por último, banco designado, que es un banco designado
para pagar, aceptar o negociar bajo un crédito documentario. Otros puntos a considerar. Si el exportador no tiene suficiente confianza en el banco emisor o en la solvencia del país comprador, va a solicitar que el crédito sea confirmado por un banco de su país, ¿no? Eso es importante. Entonces, pase lo que pase en el país del comprador, el vendedor siempre va a cobrar porque va a recibir el pago del banco que está en su país y que conoce. Importante describir la mercancía que no sean 20 páginas de descripción de la mercancía, porque si no eso va a dar lugar a discrepancias cuando se presenten los documentos bajo el crédito. Importe y moneda, Incoterms, que hemos ya mencionado, los términos de pago, fecha de vencimiento para presentar documentos, el modo de transporte, fecha máxima para el despacho de la mercancía, documentos requeridos, etc. Este es un pequeño esquema de cómo funcionaría un crédito documentario. También a tomar en cuenta créditos avisados pero no confirmados. Hemos dicho antes que un beneficiario puede pedir que el crédito sea confirmado. Si está avisado y no está confirmado, el banco avisador no está obligado a pagar o a negociar. Simplemente se puede limitar a recoger los documentos, enviarlos al banco emisor y una vez que paguen, pagar al beneficiario. Si el banco avisador también confirma el crédito, entonces, como hemos dicho antes, el banco confirmador está obligado a pagar, o aceptar o negociar contra la presentación de documentos conformes. Las discrepancias. Se estima que entre un 50 y un 60% de las presentaciones contienen documentos con discrepancias. Este es un problema porque, efectivamente, una vez que existan discrepancias, la garantía del crédito ya es imperfecta, porque ya no es una garantía. Cuando el banco que examina los documentos encuentra discrepancias, rehúsa el pago o aceptación. Es posible que pueda ofrecer la oportunidad de subsanar, si es que se pueden, las discrepancias, y en caso contrario simplemente va a enviar una comunicación al banco emisor pidiendo autorización para pago. Con lo cual, la garantía que supone un crédito documentario se pierde si el beneficiario presenta documentos con discrepancias. Y esto es importante recalcarlo. Hay que presentar los documentos bien, si no, no se va a cobrar. Las discrepancias más usuales, crédito vencido. Los documentos no se presentan dentro del plazo de validez del crédito. Faltan documentos, embarque fuera de fecha, importe incorrecto, documentos no concuerdan entre sí. Si es un procedimiento de embarque marítimo, la expresión a bordo no figura en el coeficiente de embarque marítimo, que es un problema. Por lo general, las discrepancias son tontas, en el sentido de que no deberían de estar ahí, ¿no? Es importante que los beneficiarios, insisto, antes de aceptar un crédito, lo revisen, vean que puedan presentar sus documentos, vean que efectivamente la descripción de la mercancía no tiene 20 páginas, con lo cual es más fácil equivocarse, ¿no? Ventajas y desventajas para el vendedor y el comprador.
Igual, o sea, para el vendedor, seguridad de cobro, especialmente está confirmado, ¿no? Está en su país, siempre y cuando presente documentos bajo el crédito, se puede financiar, se hace a través de un banco. Desventajas, hay un mayor coste y el cumplimiento estricto de las condiciones del crédito. Para el comprador, condiciones de entrega deseadas, sabe que va a recibir la mercancía, en la práctica anterior también. Desventaja, se paga por documentos y no por la mercancía. Como hemos dicho antes, un banco comprueba los documentos y si aparentemente están bien, el banco paga. No sería la primera vez que bajo un crédito documentario alguien ha comprado maquinaria y al recibir la mercancía, las cajas estaban llenas de piedras, por ejemplo. Con lo cual, eso siempre es un problema, como veremos, que eso ya es obviamente fraudulento. Diferentes tipos de crédito documentario. Crédito transferible, cuando se compra a través de un intermediario. El primer beneficiario del crédito puede transferir parte del crédito a un segundo beneficiario, que es el suministrador original. Cesión de un crédito documentario. Se cede el producto de un crédito documentario una vez que está utilizado. Pero simplemente la opción de cesión puede permitir una financiación. Un crédito back-to-back o de respaldo en castellano, igual, se utiliza cuando la mercancía se compra a través de un intermediario. La diferencia es que hay dos créditos documentarios. Un crédito que se emite a favor del suministrador contra la recepción de otro crédito documentario emitido por el comprador final. Son dos créditos independientes, por lo cual a los bancos no les gusta mucho esta clase de operaciones. Se hacen, pero son un poco complicados. Crédito de cláusula roja y cláusula verde. No se utilizan mucho actualmente. Cláusula roja contiene una condición que permite al beneficiario disponer de un anticipo. Se llama cláusula roja porque cuando empezaron a utilizarse en el siglo XIX para la compra de lana de Australia, sobre todo de Europa, se escribía en letra roja, en el crédito, que se permitía efectivamente el anticipo parcial bajo el crédito. Crédito de cláusula verde, igual se efectúan anticipos, pero la mercancía está almacenada en un almacén a nombre del banco. Crédito rotativo revolving, cuando hay embarques regulares durante un tiempo, en vez de emitir un crédito que se utilice, emitir otro que se utilice, un mismo crédito se va renovando en los mismos términos y condiciones para ser nuevamente dispuesto. Y puede ser rotativo en base a tiempo o en base a dinero. Por último, el crédito documentario, crédito contingente o stand-by. No es estrictamente un crédito documentario. Es más bien una garantía a primera demanda. Mientras que el crédito documentario es un instrumento de garantía y de pago, la garantía bancaria no es un medio de pago. Solo se paga si cumple el importador.
Digo esto porque a veces hay cierta confusión en lo que es un crédito estándar. Y luego veremos un poquito más al final, un poquito más sobre estos créditos. Vamos a entrar un poco allá en la financiación del comercio, a corto, medio y largo plazo, principalmente a corto, que es un poco lo que va a interesar a las pymes, porque a corto son básicamente periodos de hasta un año como máximo, normalmente son menos, y es financiación que generalmente cubre la compra y venta de bienes de consumo. Aquí es importante considerar el ciclo comercial, que es el periodo desde el comienzo de la cadena de suministro, por compra de productos, materias primas, insumos, sueldos, etc., y el cobro por la venta final por la venta del producto final. Y en el comercio internacional, el ciclo comercial posiblemente sea más largo, con lo cual se requiere más financiamiento del capital de trabajo. Aquí hay un pequeño esquema de la necesidad de financiación del exportador. Recibe el pedido, se fabrica, se entrega, hay un pago aplazado quizá y se cobra. El punto medio es la entrega y antes de eso se puede prefinanciar la operación y después de la entrega posfinanciar. Y para el importador igual, hace el pedido, efectúa el pago, recibe mercancía, procesa la mercadería o la comercializa, la vende y cobra. Diferentes productos para la financiación. Primero han descubierto como línea de crédito. No es estrictamente un producto de financiación del comercio internacional, pero muchas veces se utiliza para estos. Sale muchísimo más caro, pero todos sabemos lo difícil que es para una pyme conseguir a veces financiación y a veces pues se utiliza lo que sea, tarjeta de crédito, descubiertos, amigos, etc. Pero no es estrictamente un instrumento de financiación. Se pueden conceder en moneda extranjera o moneda nacional. Y también, efectivamente, luego veremos ahí los seguros de crédito a la exportación, asegurando las ventas en el nuevo país, que pueden ser útiles para asignar a un banco y así obtener mejores condiciones bajo un descubierto o una línea de crédito. Un momentito, ahora hablaremos un poquito del financiamiento de la cadena de suministro, supply chain finance en inglés. Supply chain finance es un término muy amplio, que se utiliza para describir diferentes opciones de financiación y mitigación de riesgos en cada etapa de la cadena de suministro, desde la emisión de la orden de compra hasta el pago de la factura. Aunque suele ser el pago de la factura donde más se concentra, digamos, las opciones de financiación. Productos, anticipo de descuento de facturas, factoring, factoraje, reverse factoring o confirming, hay varios nombres para esta opción, forfeiting, que se incluye, porque a veces se usa a medio plazo, pero suele ser un producto más para largo plazo. Y luego otras opciones, financiación de órdenes de compra o financiamiento contra inventario. Lo mencionamos, pero no vamos a verlo porque es obvio lo que hacen. Anticipo de descuento de facturas. El vendedor presenta
copia de facturas al banco, y el banco suele anticipar entre un 80 y un 90% de los mismos. Al recibo del cobro se liquida y ya está, ¿no? A diferencia del factoring, bajo anticipo de cuenta de facturas, el vendedor compra. Y el comprador no sabe que la factura ha sido financiada. Esto se puede hacer también con recurso o sin recurso y funciona para ventas anuales a partir de $500,000. El factoring es un servicio que ofrecen bancos y empresas especializadas, similar al descuento de facturas, con la diferencia de que bajo el factoring los derechos de cobro son cedidos a la compañía de factoring. La compañía de factoring también se encarga de la gestión del cobro. Y si es factoring sin recurso, garantiza el 100% del pago. Con lo cual, para un vendedor, aparte de que es seguro, simplifica la administración y la contabilidad, ahorra gastos y la indemnización suele ser bastante rápida. La asociación más importante de factoring es FCI, con sede en Ámsterdam, que aglutina a 400 miembros en todo el mundo y que operan entre ellos a través de una plataforma informática. Reverse factoring, confirming o payable finance es una operativa similar al factoring, es otra clase de factoring. La operación típica es un poco más difícil de comprender, ¿no? El comprador, siempre y cuando sea una empresa de máxima solvencia, permite a los vendedores acceder a la factura, a sus facturas, a través de una plataforma informática. Y obtener confirmación de que las facturas han sido aprobadas para el pago en una fecha futura. Vamos a suponer que nosotros somos Apple, ¿no? Nosotros vendemos a Apple, hemos vendido a Apple hace un mes, ¿no? Entonces accedemos a su plataforma, vemos que nuestra factura ha sido aprobada y que se va a pagar dentro de 6 meses. Con ese dato, el banco, nuestro banco, va a estar dispuesto a descontar esa factura y a un margen relativamente bajo porque está descontando una factura de Apple. También otra opción, efectivamente, que esta facilidad la ofrezca el comprador a través de su propio banco. O sea, Apple, a través de su banco, estructura una facilidad de confirming para dar esa ventaja a sus suministradores. Letras de cambio pueden ser descontadas, con lo cual se pueden financiar, ¿no? Si el banco del comprador avala la letra de cambio mucho mejor, pues obviamente el tipo de descuento va a ser mejor a la hora de descontar. Y también, y bajo un crédito voluntario para dar a plazo con una letra de cambio, pues también se va a poder financiar, descontar. Hemos visto que los créditos voluntarios sirven también para financiar, ¿no? Es posible también que un banco nominado negocie, anticipe fondos al beneficiario contra documentos en orden presentados bajo un crédito, aunque sería con recurso, pero es una financiación, ¿no? Y también se puede prefinanciar mediante cesión de un importe bajo un crédito voluntario. Cláusula roja y cláusula verde también hemos visto que sirven para financiar. Y para importadores, pues están los préstamos de los bancos a sus clientes,
para financiar el plazo de la importación hasta que el cliente venda la mercancía. Obviamente el banco tiene que asegurarse de que es un suministrador de confianza, que la mercancía es la calidad requerida, porque al final del día la garantía, si no paga a su cliente, va a ser posiblemente la mercancía. De largo plazo iremos rápidamente, suelen ser para bienes de capital y servicios. Medio plazo entre 1 y 5 años y largo plazo más de 5 años. Ofrecen condiciones de crédito al comprador extranjero y las estructuras permiten a los bancos financiar a compradores que de otra forma no podrían acceder a financiación. Y aquí la OCDE es importante, como decíamos al principio, porque de alguna forma regula que haya competencia desleal entre los financiadores. Crédito suministrador, el banco financia directamente al exportador, y el crédito comprador, el banco bien directamente o a través de un corresponsal financia directamente al comprador extranjero. Y importante, las financiaciones están cubiertas también para riesgo país y políticos por seguro de crédito o garantías de agencias gubernamentales. Forfaiting, como he dicho antes, se utiliza también en el corto plazo, pero originariamente se diseñaron para financiar proyectos de construcción y venta de equipo por plazos de hasta 10 años. Lo interesante es a un ciclo de descuento fijo, con lo cual el vendedor descuenta sin recurso a un tipo fijo y se olvida del tema. Son estructuras flexibles, plazos de hasta 10 años, los intereses se incluyen en el importe del efecto, con lo cual el coste de la financiación es asumido por el comprador. Y los efectos descontados se pueden redescontar en el mercado. Hay un mercado secundario para estos efectos. Pero bueno, básicamente ya hemos dicho antes los beneficios para el exportador. Las desventajas es que no hay subsidio de tipo de interés, como puede haber en un crédito comprador con apoyo gubernamental, y quizá no sea fácil encontrar un banco que garantice al comprador y avale los efectos. Comercio de compensación. Esto pasamos muy rápidamente. Es básicamente un intercambio de productos, ¿no? O trueque, digamos. No hay mucha información. Se estima que un 9% del comercio mundial se hace en base a comercio de compensación. El trueque, ¿no? Que simplemente es intercambio de bienes sin intercambio monetario, contracompra, retrocompra o opción. Hay diferentes opciones del comercio de compensación. Las ventajas para vendedores que tienen acceso a mercados que de otra forma no tendría, ¿no? Para el país importador, que suele ser un país en vía de desarrollo, permite importaciones a veces esenciales para su desarrollo. También atrae inversión extranjera, transferencia de tecnología y capacita a su mano de obra local, ¿no? Las desventajas son que son operaciones con altos costes, complejas, y la OMC considera que son una barrera al comercio internacional, ¿no? Y aquí, por último, el leasing internacional, el arrendamiento, que es igual que el arrendamiento nacional, digamos, pero cross-border entre países, ¿no? Aquí lo importante es, siempre hay aspectos fiscales que es importante evaluar.
garantías y carta de crédito. Una diferencia es una promesa de carácter abstracto, independiente. La garantía siempre es independiente de la operación que garantiza. Y un stand-by, al igual que un crédito hipotecario comercial, puede ser confirmado. La documentación bajo un stand-by suele ser menos compleja. Simplemente es una letra de cambio, una declaración confirmando que se han cumplido los términos de un contrato, no se ha amortizado un préstamo, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, al igual que bajo un crédito documentario comercial, el garante paga contra documentos en aparente conformidad. Ventajas y riesgos. Se puede emitir bajo reglas aceptadas universalmente, como URDG 758, y para los stand-by UCP 600 o ISP 98, aunque es mejor no emitirlo bajo UCP 600, sino bajo ISP 98 como stand-by. El problema es que las garantías, cuando hablamos de garantías, se emiten sujetas o suelen emitirse a ley local y consecuentemente sujetas a jurisdicciones legales con las que el emisor no está familiarizado. Y esto puede ser un problema, ¿no? Para el beneficiario resulta muy satisfactorio saber que una demanda simple, esto significa lo que necesita para obtener el pago de un banco. Para el ordenante es más complicado, ¿no? Ya que puede estar expuesto al riesgo de ejecución indebida bajo una garantía. Y las opciones típicas para un stand-by son para garantizar la amortización de un préstamo, garantizar que un comprador cumpla o para protegerse contra el incumplimiento bajo un contrato. Seguro de crédito de exportación lo puede ofrecer tanto el sector privado como el público. Se las conoce las compañías como ECAs, Export Credit Agencies, o Agencia de Crédito de Exportación. En Latinoamérica hay varias que suelen ser filiales de europeas, Atradius, Cerce, por ejemplo. COFAS también está en Chile y en México. Asegura el riesgo de impago por parte del comprador y también el riesgo político. No serían necesarias si se vende con un crédito documentario confirmado. Y la asignación de una póliza de seguro de crédito puede servir como garantía para solicitar financiación y más barata a un banco. Hay dos clases de pólizas globales que cubren todas las ventas a pago simple aplazado, y las específicas donde el vendedor puede seleccionar a qué comprador asegurar, aunque en este caso obviamente las primas van a ser un poquito más elevadas, ¿no? Como hemos dicho antes, cubre riesgos políticos y riesgos de impago, ¿no? Pero es una opción interesante porque, obviamente, como pongo aquí, una empresa suele tener alrededor de un 40% de sus activos en cuentas por cobrar, ¿eh? Por lo cual, si ese 40% no pagan, es posible que la empresa quiera. Un seguro de crédito de exportación es una buena opción, a no ser que se haga una operación de factoring, por ejemplo. Ahora entramos un poco en divisas y el riesgo de cambio. Es un problema, efectivamente, operar en una divisa diferente a la nuestra, pero a veces no hay opción. A veces nuestro cliente tiene mayor capacidad negociadora, quiere que se haga su divisa,
por convención, algunos productos solo se venden, por ejemplo, en dólares, y algunos países exigen que el comercio exterior se lleve a cabo con una divisa específica. Normalmente suelen dar precios al contado y al plazo. Contado es en el momento, o normalmente 2 días hábiles, y a plazo es por encima de 2 días, 2, 3, 4, 5, 6 meses, un año. Y también se utiliza para el tipo de cambio a plazo, el término seguro de cambio. Ventajas de seguro de cambio. Es simple, disponible en casi todas las divisas principales, también para pequeños importes, y la certeza. El cliente sabe exactamente lo que va a recibir. Si yo quiero un seguro de cambio de, no sé, soles peruanos contra dólares, voy a recibir dólares dentro de 6 meses y quiero saber, quiero asegurarme el cambio, hago un seguro de cambio y sé que dentro de 6 meses voy a recibir tantos soles, independientemente de lo que pase con el dólar o el sol. Las ventajas son poco flexibles, no se puede uno beneficiar de movimientos favorables del tipo de cambio, y es posible que perdamos. Si no se recibe la divisa, el banco de todas formas va a liquidar el contrato, con lo cual efectivamente es posible que haya una pérdida o también una ganancia, eso ya depende, ¿no? Y también una ventaja, efectivamente, los bancos, si tenemos línea de préstamo con un banco, parte de esa línea va a estar copada con una parte para los seguros de cambio. Cuentas en moneda extranjera son útiles en el sentido de que si tenemos pagos y recibos en moneda extranjera, se pueden compensar unos con los otros, ¿no? Desventajas: el banco va a cobrar comisiones y en algún momento habrá que efectivamente el saldo habrá que convertirlo a la divisa base, ¿no? En fin, no es un gran problema. Otra opción son, igual a la redundancia, opciones sobre divisas, ¿no? Son como pólizas de seguros, ¿no? Se paga una prima al emisor o al otorgante de la opción y esa prima da derecho a comprar o vender una divisa a un precio acordado. Lo bueno es que la opción confiere el derecho a ejercer la opción, pero no la obligación. No es como seguro de cambio, que de alguna forma estás obligado a cumplir, ¿no? La opción americana se puede ejercer en cualquier momento hasta el vencimiento. La opción europea no. Opción call confiere al cliente el derecho a comprar. Put, el derecho a vender. Y el strike price, o el precio de ejercicio, que es el precio acordado, ¿no? Son interesantes porque se puede utilizar para cubrir el riesgo hasta la firma de un contrato. Si estamos negociando un contrato en una divisa extranjera, cotizamos a un precio, ¿no? Si pasa un mes y, por ejemplo, se acepta el contrato, pero ha cambiado el tipo de cambio en contra nuestra, es un problema. Con la opción, eso se puede de alguna forma mitigar, ¿no? No sería inconveniente, por otra parte, para contratos pequeños, ¿no? O sea, menos de $10.000 no sería muy conveniente. Habiendo dicho esto, la pregunta es cubrir o no cubrir, esa es la cuestión, un poco parafraseando a Hamlet en la obra de Shakespeare. Pero incluso no cubrir una operación de divisas ya es una cobertura, entre comillas, ¿no? Lo mejor, mi recomendación es cubrir, ¿no? Porque nunca se sabe cómo va a reaccionar el mercado, ¿no? Mejor estar seguros, ¿no? Mejor pájaro en mano, eso se lo he dicho, que 100 volando.
ahora vamos muy rápidamente, pero el tiempo apremia. Delitos financieros. Simplemente hay que tener conocimiento de qué posibles delitos financieros puede existir para no participar involuntariamente en una operación ilegal, ¿no? Porque si eso pasara, desconocimiento de la ley no suele ser una buena defensa, ¿no? Lavado de capitales. Ahí vemos esta es una foto de Al Capone, el gángster de la prohibición americana, ¿no? Que al final, como todos sabemos, fue procesado no por todos los crímenes de sangre, etcétera, sino por evadir impuestos. Está ahí porque efectivamente el término lavado de capitales, algunos dicen que proviene del hecho de que Al Capone había comprado lavanderías, ¿no? Que era el negocio que utilizaban mucho el contado, los billetes, ¿no? Y con ese negocio de alguna forma introducía su dinero ilegítimo en la cadena, ¿no? Y simplemente lavado de capitales, el término para ocultar el delito que trata de ocultar el dinero obtenido de acciones ilícitas. Hay 3 etapas: colocación, certificación, integración. Son cada vez más sofisticados las operaciones. Y, por ejemplo, bajo un documentario se podría utilizar esas 3 etapas en un mismo producto. Y en relación a la comercio internacional, efectivamente se utilizan operaciones comerciales para el blanqueo de dinero, ¿no? Aquí el grupo Wolfsberg publicó en 2011 los métodos sobre su facturación múltiple, su envío, envío algo distinto, envío fantasma, cuando no hay mercancía y todo es falso, ¿no? Pero son diferentes opciones para poder lavar dinero en el comercio internacional. También es importante saber que efectivamente hay sanciones a países y unas listas sobre grupos terroristas, con los cuales obviamente no se puede operar. Pero en fin, esto ya básicamente los bancos son los que tienen las listas y pasan todos los nombres que aparecen en la operación comercial, se pasan a través de sistemas informáticos para ver que efectivamente no hay ningún problema de financiación del terrorismo o sanciones internacionales. Estos son simplemente unos cuantos organismos interesantes porque publican mucha información sobre estos temas. Y ahora quiero un poco, esto sí nos interesa un poco más, ¿no? Porque nos puede afectar más directamente, que son fraudes. A nivel más simple, porque hay también multitud de fraudes, suplantación de identidad del importador. Un exportador es contactado por, aparentemente, vamos a suponer, una pyme es contactada por Apple, ¿no? Solicitando cotización por un pedido. La pyme pues está muy emocionada porque es Apple, cotiza, acepta la cotización, las condiciones de pago son un poco aplazadas, pero en fin, como es Apple no importa, que pague dentro de 6 meses, y yo espero. El exportador envía mercancía aparentemente a Apple, pero cuando intenta cobrar descubre que es un fraude. O sea, que no era Apple que había pedido la mercancía, sino otra empresa que ha utilizado un poco el logo de Apple y toda la parafernalia de Apple. Por otra parte, un supuesto exportador que no envía la mercancía pedida, ¿no? O sea, un importador recibe una oferta de producto
a un buen precio, pero con pago siempre anticipado. Igual, se emociona. El importador efectúa el pago para comprar, no sé, pues le han ofrecido pues, iPhones a $50 cada iPhone, con lo cual me voy a hacer millonario, con lo cual cuando recibe los iPhones se da cuenta que no son iPhones o simplemente no recibe nada. Por eso es imperativo, si una operación parece demasiado buena va a ser legítima, lo más seguro es que no lo sea. Siempre solicitar referencias de la contraparte y usar medios de pago seguros y además considerar el seguro de crédito. Ya acabamos con tendencias actuales. Blockchain, que todos hemos escuchado hablar de blockchain para los bitcoins y todo lo demás. Pero efectivamente es una base de datos distribuida y segura y se está utilizando cada vez más en diferentes áreas de nuestras vidas y obviamente en el comercio internacional. Por ejemplo, en noviembre de 2017, BBVA, el Banco Español, en colaboración con Wave, una plataforma tecnológica, llevó a cabo la primera operación de comercio exterior con la presentación electrónica de documentos usando tecnología blockchain. La operación se realizó en 2 horas y media en vez de 7 a 10 días que hubiera tomado con la operativa convencional. Y la transacción fue comprada por parte de una empresa española de 25 toneladas de atún congelado a una empresa mexicana. Y el medio de pago fue un crédito voluntario emitido por BBVA y avisado por BBVA Bancomer. Aquí hay una pequeña diagrama con las diferentes etapas de una operación con blockchain, con un crédito voluntario. Y esto es un poco el panorama actual, ¿no? Plataformas blockchain para diferentes áreas, ¿no? Para materias primas, cadena de suministro, créditos voluntarios y operaciones open account de cuenta abierta. Son de diferentes plataformas con los accionistas y los participantes en las plataformas. Aparte, podemos TradeLens, una plataforma que aplica a tecnología a la cadena de suministro global. WeTrade, que permite igual financiarse en una plataforma de blockchain. Y Trade Information Network, donde las empresas comparten órdenes de compra y facturas, una especie de subasta, si cabe, con los bancos y eligen con qué banco financiarse. Antes del COVID, la verdad es que ya había un problema, y lo estamos terminando ya, había un problema de financiación para las pymes. Por la última crisis financiera, muchos bancos internacionales se retiraron de los países en vía de desarrollo o redujeron operaciones directamente, ¿no? Con lo cual esto redujo la financiación del comercio internacional. Y esta brecha se estima que alcanza la suma de 1,5 trillones de dólares y afecta sobre todo a las pymes, ¿no? Y ya antes en el 2019, el volumen del comercio internacional ya había bajado un poco con relación al 2018, principalmente por el proteccionismo impulsado por Trump y las guerras comerciales entre Estados Unidos y China. También hace tiempo se venía hablando de la digitalización del comercio exterior, aunque, como ven ahí, el 37% de los bancos ni siquiera lo estaban considerando.
También se venía apreciando un aumento de transacciones en base a cuenta abierta, Open Account, y un incremento de productos de Supply Chain Finance, en detrimento de los productos más tradicionales de Trade Finance, como el crédito voluntario. Y también un concepto que se llama de-risking, que es que muchos bancos internacionales, y sobre todo Estados Unidos, habían cerrado cuentas y cancelado líneas de corresponsabilidad con bancos en ciertas regiones, incluida Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Por el alto coste que suponía cumplir con regulación de cumplimiento regulatorio. ¿Qué va a pasar post-COVID? Una recuperación gradual, obviamente que todos esperamos, pero quizá ya no sea en V como se esperaba. En V significa que bajaba la actividad hasta abajo y enseguida subía rápidamente, ¿no? Posiblemente sea más gradual, ¿no? También diferentes velocidades para países exportadores de materias primas, que quizás se recuperen más rápidos que los países dependientes del turismo, porque la gente obviamente no va a querer viajar, habrá que ver cómo se desarrolla esto. Quizá los socios comerciales no quieren trabajar tanto en cuenta abierta como se venía haciendo y vuelvan otra vez a solicitar garantías o créditos comunitarios. Quizá hay un proceso de relocalización de la producción. Hasta ahora hemos estado viendo con la globalización, sobre todo los países industrializados, deslocalizaban su producción a países de su periferia, ¿no? Quizá eso vaya a cambiar ahora, simplemente por lo que hemos visto con la interrupción de la cadena de suministro, ¿no? Y hablando de cadena de suministro, quizá también haya una mayor diversificación, para no depender exclusivamente de China, y eso quizá podría beneficiar a América Latina, con compañías pues, simplemente de Estados Unidos, de Canadá, buscando a compañías de América Latina en vez de en China para pues, que sean parte de su cadena de suministro. Por otra parte, también quizá más integración de las cadenas de suministro regionales, que es obviamente en BID digital se mira bastante. Y luego, obviamente, pues, avances en la digitación del comercio internacional, que en 2 o 3 meses hemos visto avances que no hemos visto en años, ¿no? Y básicamente eso ha sido un poco lo que esperamos que pase post-COVID, o lo que yo creo que pueda pasar post-COVID-19, ¿no? Por otra parte, desarrollo de productos que permitan a inversores no bancos financiar el comercio internacional, concepto de inclusión y sostenibilidad que cada vez son más importantes en el comercio internacional, Basilea III, más requerimiento de capital, con lo cual operaciones que sean más costosas. Y por último, las oportunidades que abre la impresión 3D. O sea, quizá ya no sea, no haga falta importar mercancía, simplemente se importe una aplicación informática que permita imprimir en 3D el producto en nuestro país, ¿no? Ya está pasando, o sea, efectivamente muchas piezas se imprimen, no hace falta importarlas, simplemente se imprimen, ¿no? Con lo cual, no hoy, no mañana, pero a futuro, posiblemente el comercio internacional cambie bastante. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Siento mucho si he ido muy rápido y quizás no he vocalizado mucho por ir rápido, pero el tema es bastante amplio. Bastante, Patricio. Bueno, muchísimas gracias. Sí, es un tema intenso, largo,
pero sin este panorama es muy difícil tomar decisiones. Y bueno, el objetivo del INTAL y de este ciclo era no dejar de hacer este repaso por todos estos temas. Así que muy claro, y aparte toda esta, tanto la presentación de Patricio como la posibilidad de hacer consultas van a estar disponibles en cursosce.com, la plataforma de soporte que hemos definido para este curso, ¿sí? Vamos a aprovechar el foro de comercio exterior, ¿sí? Que es un foro donde inicialmente en el primer grupo de charlas, Damián Limaski contestó muchas de las preguntas que hicieron, así que si quieren hacerle preguntas a Patricio, les recomiendo, ahora les voy a compartir yo mi pantalla, a ver, ahí está. Les estoy compartiendo en este momento la pantalla. En este, perdón, a ver, en este foro, en el foro de comercio exterior, es el lugar donde van a poder acercar sus consultas, ¿sí? Siempre dentro de cursosce.com, que es lo que figura ahí arriba. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. No se pierdan la de mañana, que es sobre zonas francas. No se pierdan la de la semana que viene sobre logística. Y además arrancamos con un nuevo ciclo que tiene que ver con el turismo y los servicios. Pero volviendo a tu presentación, Patricio, y agradeciéndote mucho, te voy a acercar algunas de las preguntas. Hay una pregunta que hizo Rosa, que es dentro de los instrumentos que vos mostraste. Sí. Hoy estamos teniendo un surgimiento o una ampliación de lo que es el envío aéreo, ¿sí? ¿Cuáles son los documentos que más se usan para este tipo de operaciones que están más basadas en lo que son guías o formatos aéreos que en lo que sería el convencional método marítimo o por carretera? Bueno, en realidad para el transporte aéreo es el conocimiento de embarque aéreo, ¿no? Airway Bill, ¿no? Que es estándar emitido por IATA, ¿no? Pero aparte del documento como método de financiamiento, porque estamos hablando de otros tiempos también, ¿no? Una carga aérea también, y más para Latinoamérica, que suele estar como más alejada, o que los puntos suelen estar más alejados, aún comerciando entre latinoamericanos, hay herramientas que por ahí no tienen sentido, ¿no? Hacer o preparar, que llevan una preparación importante cuando la operación en sí que se va a concertar es de tan corto plazo. Sí, eso va a depender mucho, obviamente, el problema con el transporte aéreo es que es caro, ¿no? O sea, es bastante más caro que el marítimo, ¿no? O sea, entonces, es cuestión de ver un poco qué costos hay y si merece la pena, efectivamente, hacerlo por transporte aéreo, ¿no? El transporte aéreo funciona, por ejemplo, cuando hay problema de tiempo, necesita la mercancía rápidamente y efectivamente puedes pagar el flete por el transporte aéreo, ¿no? Si no, quizás serían otras opciones, ¿no? Si estamos aquí en Latinoamérica, probablemente pues por carretera va a tardar más, pero va a ser más barato por carretera o incluso por barco, que podría ser, ¿no? Pero básicamente por el transporte aéreo, efectivamente, pues es que no hay muchas más opciones, ¿no? Es lo que hay. Perfecto. Bueno, ha sido una muy buena presentación para aquellos que quieran hacer consultas. El video mañana o pasado, más tardar, va a estar cargado tanto al canal del INTAL, el canal de INTAL, como una lista que nosotros tenemos compartida en el sitio, en el foro materiales de los cursos. Hay una lista compartida donde tienen acceso a todos los videos de este ciclo.
Les aseguro que lo que viene realmente es muy bueno, lo de hoy fue súper completo y tuvimos que trabajar porque la verdad es que la presentación original era impresionante. Estos son documentos que se ven en ciclos universitarios o de posgrado, pero también con como bien comentaban muchos de los asistentes en el chat, con muchos elementos cotidianos de lo que se trabaja hoy, con apuntes de la experiencia hands-on, que es lo que tratamos que tengan cada uno de estos cursos. Entonces, mañana los esperamos. Gracias, Patricio, de vuelta, y mañana los esperamos. Gracias a vosotros. Que es el presidente del capítulo latinoamericano de la Asociación Mundial de Zonas Francas, para hablar de zonas francas. Patricio, muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Nos esperamos en cursos.com. Chao, gracias, Patricio. Gracias, chao.